Bien, familia, este capítulo para mí en particular me encanta hacerlo porque hoy vamos a continuar con esta serie de capítulos hablando de cómo es vivir con ciertas razas. Ahora, en un momentico, vamos a estar con mi novia Daniela y nuestra linda perrita Tekel que se llama Estela. Y les vamos a contar como pareja cómo es vivir con un Tekel, que créanme que es toda una aventura muy divertida. Además, quédate hasta el final de este video, que te vamos a contar cuál es el único cachorrito que queda disponible de la última camada que tuvimos de Estela y cómo podrías hacerte a este lindo bebé. No olvides suscribirte, darle a la campanita y no perderte nada de este canal, de todos estos videos que los hacemos con mucho cariño para todos ustedes, las familias Masco Oriente. Bienvenidos. Listo, familia, hoy nos encontramos con mi novia Daniela y, como ya les había dicho, con Estelita. Quizás a ellas ya las habían visto en un video pasado y más a Estelita, que se las voy a dejar aquí arriba explicándoles un poquito más acerca de esta magnífica raza. Bueno, amor, vamos a contarles a nuestro público, a nuestras familias Masco Oriente, un poquito de por qué elegimos esta raza. De tantas razas, y más que nosotros tenemos un criadero de tantas razas, ¿por qué elegimos a Estelita? Bueno, elegimos a Estelita principalmente porque queríamos una raza pequeña, de pelo corto, que fuera fácil pues como de llevar, porque ya tenemos otros dos perros. Y nos gusta arrancar con ellos para todo lado. Entonces queríamos como esa facilidad de podernosla llevar para cualquier lugar y queríamos una raza pequeña que fuera exótica. También estábamos buscando que fuera algo exótico. Claro. Y que fuera como fácil de llevar, de pelo corto, porque yo soy súper alérgica literal a todo. Entonces estábamos buscando que fuera pelo corto para evitar ese tipo pues como de alergias. Y lo exótico es porque esta muchacha es Merle, o en este caso en los Tekel se le conoce como Arlequín. Amor, otra de las cosas es el comportamiento. Yo digo que a Estelita solamente le hace falta es hablarle a uno, porque nosotros nos levantamos, estamos haciendo cosas pues en el hogar normal y llega ella y se le para al frente y ladra en no, ¿cierto? Sí. Cuando quiere hablar con los humanos. Sí, ella pues hace un sonido muy particular y, o sea, literal solo le falta hablar español, porque ella en perruno nos habla, literal. Y le entendemos. Sí, le entendemos porque ya sabemos que lo que quiere, o sea, ya sí pide que quiere comer, que quiere que la subamos a la cama, que la carguemos, que le abran la puerta. Porque es tan chiquitica que no le da para subirse a la cama, queda así nomás con las paticas arriba. Sí. Otra de las cosas que les queríamos contar es la alimentación que nosotros tenemos tanto con ella como con nosotros dos criollitos hermosos, que también les vamos a hacer un video más adelante sobre cómo es vivir con un criollito, que también es una magnífica aventura. Pues particularmente nosotros a todos los cachorritos, pues a los 3 perritos de la casa, nosotros les damos el mismo concentrado, pero tratamos de variarlo. Sí. De estarlo cambiando, porque nos hemos dado cuenta, igual pues que nosotros los humanos, se cansan de comer el mismo todos los días, entonces se lo vamos rotando. Rotando, sí, entonces no es como un concentrado en específico, sino que se le acaba uno y tratamos pues como de cambiarle por otro. A veces no, mi suegra, que es súper consentidora, pues siempre los consiente y les da barf, o les da pues carne molida, o les da menudencias, o les da, ella es la que más los consiente, les da pollo, galletitas, sí, la abuela en todo caso, les da galletitas, les da de todo. O sea, nosotros los dejamos 3 días en esa casa
y llegan más gordos de lo normal. Ella sí pues les da de todo literal. Nosotros sí tratamos de darles solamente pues como el concentrado, entonces sí, ellos generalmente comen de todo. Y eso también, obviamente de todo, pero que no sean alimentos 100% para humanos, es decir, nada de fritos, ni con sal, ni sales, condimentos, ni ni nada de eso. guisos. Otra cosa, en lo particular de los tekel, es que ellos prefieren el alimento con granos pequeños, pues cuando son concentrados para perros, Sí. prefieren que el granito sea pequeño para que sea fácil de digerir. Algo que yo he notado de Estela es que ella prefiere comer granito por granito, o sea, ella saca los granitos pues de su plato, los pone en el piso y se toma su tiempo para comer de granito por granito. Entonces es muy preferible que les tratemos de conseguir concentrados con granos pequeños para que sea más fácil de consumir para ellos. Acerca de los perritos, ya que nosotros vivimos pues con otros, entre, digámoslo, hermanitos, entre ellos se la llevan muy bien. Y Estelita con otros perros también se la lleva muy bien. Sí. Es una raza que le encanta socializar y siempre te va a buscar juego, sea a ti como humano o a tu mascotica, porque en la casa, cuando hay reunión familiar en la casa de la abuela de mi mamá, de Mariela Toro, allá nos reunimos. Son más perros que humanos. Personas, sí. De hecho, con los gatos también es sociable. Tenemos otros 2 gaticos que hemos adoptado y ella es súper social con los gaticos. Pues, sí, es muy social. En realidad es una racita muy familiar, súper recomendada. Si de pronto estás viendo este video y tienes dudas sobre la raza que deseas para la familia, dale la oportunidad a un tekel, que créeme que no te vas a arrepentir. O sea, vivir con un tekel es como vivir con un pequeño ser lleno de ternura todo el tiempo. Un ser largo, o sea, lleno de ternura. Sí, lleno de ternura. O sea, ellos son súper tiernos, súper mimados, son muy apegados a los humanos. Entonces, si tú buscas un cachorro que tú puedas cargar, abrazar, mimar todo el tiempo, el tekel es la mejor opción, literal, porque son, mejor dicho, la ternura viva, literal. O sea, provoca estarlos estripando todo el tiempo porque son súper lindos. Entonces, sí, el tekel, la verdad, que es una muy buena opción. Con los niños también son súper amables, son súper juguetones con los niños, para nada son bruscos ni agresivos, entonces es una muy buena opción. Y gracias a su tamaño, por decir algo, el ejercicio o la energía que tiene que botar la puede hacer en la casa. Es decir, no necesita de campos muy abiertos. Claro que pues nosotros vivimos en una finca y pues, mantiene también corriendo afuera. Sí. Lo que sí hemos notado es que ella puede hacer ejercicio varias veces al día, pero se cansa rápido. Sí. Y una recomendación es, pues nosotros vivimos en un 3er piso y siempre la subimos cargadita, porque como es tan larguita, a veces ni cabe bien en la escala y a veces se ha caído. Entonces, recomendación en algunas partes para hacer ejercicio, ojalá que no sean en partes muy empinadas, ya que pues miren la contextura de esta muchacha. Y también para evitar de pronto que se lesione la espalda o que a largo plazo la espalda tenga algún, pues como alguna fractura, o que de pronto tenga alguna consecuencia por la subida y bajada de escalas, porque pues, como son tan chiquiticas tienen que hacer pues como mucha fuerza en la espalda para poder subir y bajar las escalas. Entonces lo ideal es que tratemos de ayudarles ahí. Amor, y pues todos tenemos algunas preferencias. ¿Cuáles son las preferencias que les podemos decir a nuestras familias acerca de Estelita? Así, una cosa muy graciosa que se las mencionamos ahorita, a mí que ladré, como le decimos nosotros, que ladré no. Sí. Porque ya con los otros perros, guau, 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 ladra pues completamente normal. Pero cuando se quiere comunicar con nosotros los humanos, ladra, ¿no? Como... Sí, sí. A ver, otro gusto o preferencia, ellos pues son muy expresivos con la mirada, literal con la mirada te lo dicen todas, son muy, sí. ¡Pum! Te miran y uno ¿qué quiere? Y entonces ya empieza como a ladrar, como queriéndole hablar a uno. Otros gustos, comen de todo,
Si tú les quieres dar frutas, verduras, comen de todo, concentrado seco, concentrado húmedo. O sea, la verdad, con ella específicamente no hemos tenido ningún problema con el tema de la alimentación. Son súper juiciosos también, o sea, tú los llamas y ellos hacen caso. Crean un vínculo muy cercano con el humano, entonces hacen caso. La verdad es que son súper entendidos, súper inteligentes. Les gustan mucho los juguetes, o sea, morder. Les gusta mucho morder, ya nos han dañado varias gorras, pero les gusta los juguetes, entonces chévere que les podamos tener juguetes en el hogar para que ellos se distraigan. Son muy juguetones, les gusta jugar. O sea, ustedes pueden creer que ella juega con un lobo siberiano. Que es hay 200 veces. Sí, o sea, y lo pone patas arriba, o sea, es ella encima del perro. Entonces, sí, son muy juguetones. No, es que son una raza, yo vivo enamorada, literal. Yo soy matada con los chiquitines porque ella tiene unos bebés muy hermosos. Y no, yo soy matada con esos, con esos perritos. Son una cosa adorable, es que no hay otra palabra. Y si tú quieres empezar una aventura de este romance con esta salchicha, te vamos a dejar aquí a continuación una sección de fotos con el que a nosotros con tanto cariño le decimos Estelo. Estelo es el último cachorrito de una linda camada que tuvo y solamente queda este disponible. Te lo vamos a dejar aquí a continuación. Recuerda que todas nuestras mascotas se te van a entregar con un acompañamiento de 6 meses con nuestros médicos veterinarios. Y además de eso, recuerda que somos el único criadero legalmente constituido en el sector. Para eso te brindamos nuestro contrato legal y además las garantías completamente por escrito. Y recuerda que más que mascotas son familia. Hasta luego.